quiero empezar este nuevo video dándole un agradecimiento especial a la Oficina de Comunicaciones del Hospital San Juan de Dios por abrirnos este espacio en el que me puedo comunicar con ustedes y en el que podemos ayudarles a entender un poco más las etapas del embarazo. El día de hoy vamos a hablar del sistema reproductor femenino y masculino, de todo este proceso que lleva los 9 meses de la gestación, desde el momento de la concepción, cómo se va formando los órganos del bebé hasta llegar al momento del parto. Vamos a empezar entonces hablando de la anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. Empecemos entonces por el femenino. Tenemos órganos genitales externos e internos. En los órganos genitales externos vamos a encontrar, como vemos en la fotico, los labios mayores o grandes labios, que son los que están en la parte de afuera, los labios menores, que están cubiertos por esto. Encontramos el clítoris, que es un órgano sexual femenino, la uretra, que es el orificio por el que se expulsa la orina. Más abajo entonces vemos la abertura vaginal y a sus lados las glándulas de Bartolino, que son unas glándulas encargadas de dar lubricación. Luego, internamente, tenemos las trompas de Falopio, los ovarios, el útero, el cérvix, que es el mismo cuello del útero, que es el que se dilata en el momento del parto, y la vagina. En los aparatos reproductor masculino vamos a encontrar la uretra, que es la encargada de llevar la orina desde los riñones hasta la vejiga. En la vejiga se almacena y luego pasa de la vejiga a la uretra, que es por donde llega al exterior. Tenemos los testículos y en el pene encontramos que por dentro va la uretra, pero que está cubierta por unos músculos a los lados, que son los cuerpos cavernosos. Está luego el glande y el prepucio. En los testículos tenemos una estructura que se llama el epidídimo, está en la parte posterior del testículo, que es el órgano encargado de la producción de los espermatozoides. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué pasa en la fecundación. En la fecundación se unen el óvulo con el espermatozoide. Después de que estos se unen, forman una sola célula. Esa célula se va a dividir en dos. Después de que esa célula se divide en dos celulitas, cada una de esas celulitas se va a dividir en dos, quedando 4 celulitas. Eso va a pasar en el primer a segundo día después de la fecundación. Esas celulitas van a empezar a viajar por la trompa de Falopio, dividiéndose esas 4 luego nuevamente en 8, y luego esas 8 van a formar un conglomerado, una mórula de muchas celulitas. Cerca al 4.º día ya están formadas todas esa morita de células, y en el 5.º día se diferencia las células que van a quedar en la capa externa formando placenta y saco amniótico, y en el interno las que van a formar el futuro bebé. Al 8.º o 9.º día las células que formaron la placenta se van a pegar en el útero y se van a introducir en él. De esta manera se van a unir los vasos sanguíneos del útero con los de la placenta va a crear más vasitos que se unen, y por medio de esos vasos se le va a pasar la alimentación al futuro bebé. De esa manera se va formando la placenta y se va a formar el cordón umbilical, que le va a llevar toda la alimentación, todo el oxígeno y toda la sangre, todos los nutrientes que ese bebé necesita, de la madre al bebé. Y después toda la sangre que ya perdió el oxígeno ahí se devuelve por ese mismo cordón umbilical a la madre, para que éste la lleve al corazón, del corazón va a los pulmones para nuevamente oxigenarse y seguir circulando. Después de que esta formación de células ya se han desarrollado un poco más, ya está la placenta y el embrión, se empieza a formar el sistema nervioso. En el primer mes lo primero que se forma de ese bebé, de ese embrioncito, es el sistema nervioso. Empieza a conducir electricidad del cerebro y empieza a producir los nervios. Además, cerca de la 4.ª, 5.ª semana se empieza a formar el corazón.
más o menos entre la quinta y sexta semana, ese corazoncito empieza a latir, aunque todo el alimento y la circulación del bebé en ese momento depende de la madre. Esa placenta se pega al útero de la mamá y por medio de esa placenta se pasa sangre y oxígeno al bebé, y esa circulación es la que nos va a ayudar a que él se siga alimentando. En el segundo mes, entonces empieza la formación del cerebro. El cerebro empieza a formarse con todas sus onditas, y por esa piel translúcida y esa piel transparente que tiene el embrión en ese momento, ya se puede ver inclusive ese sistema nervioso. Ya entre el segundo y el tercer mes, que al principio el embrioncito se ve como un renacuajito, empieza a formar brazos y piernas. Ya se empieza a tener una forma más humana, más de ser humano, aunque los deditos están todavía pegaditos en las manos y en los pies, ya empiezan a diferenciarse las extremidades y empiezan a desarrollarse algunos órganos como los ojos y los oídos. Desde el momento de la concepción, los genes que trae este embrión de la mamá y del papá ya definen el sexo, pero es solamente después del tercer mes que ese sexo se empieza a evidenciar, ya que todo se produce a partir de las mismas células. Entonces, después del tercer mes se diferencia en clítoris en las niñas y labios mayores, y estos mismos tejidos en un pene y un escroto en los niños de sexo masculino o en los varones. Entonces, a partir del tercer mes ya se empieza a identificar un poco esto, aunque para todas las mamás es muy importante saber cuándo van a identificar el sexo de su bebé, y en las ecografías esto se ve a partir de la semana 17 a 18 más o menos. En el cuarto mes ya se forma el aparato circulatorio del bebé. ¿Qué es esto? Todas las venitas y todas las arterias que van a llevar sangre a todas las diferentes partes del cuerpo del bebé, las arterias llevando sangre y las venas devolviendo la sangre al corazón. En este caso el recambio de sangre se hace por la vena umbilical y las arterias umbilicales que llevan y traen la sangre de la mamá y de la placenta al bebé. Ya en el quinto mes se termina de formar el sistema nervioso central y todos los nervios del resto del cuerpo también. En el sexto mes encontramos la maduración de los pulmones. Se terminan de formar los pulmones, que en este momento están llenos de líquido amniótico. Entonces es finalizando el sexto mes que empiezan a producir una sustancia que ayuda a que esos pulmones estén un poco más maduros y más preparados para el momento en el que el bebé tenga que respirar. En el séptimo mes ya todos los órganos del bebé están completamente formados. No quiere decir que ya el niño pueda nacer, tiene todos los órganos que va a tener cuando va a nacer, pero falta que terminen de crecer o de madurar. ¿Qué es lo que pasa en el octavo y noveno mes? En el octavo y noveno mes el bebé está completo, está aumentando de peso y terminando de madurar los órganos que va a necesitar en el momento del nacimiento. Vamos a tener también muy en cuenta los signos de alarma del segundo trimestre. Entonces vamos a hablar de todo esto que se tiene que tener en cuenta entre las 13 semanas y las 28 semanas y cuándo consultar al servicio de urgencias. Fiebre. Fiebre es que se pongan el termómetro y que esté por encima de 38 grados centígrados. Entonces, si tienen por encima de 38 grados centígrados, deben consultar a urgencias. Un dolor abdominal muy fuerte, que no pasa con un té o con una agüita caliente, entonces van a tener que acudir al servicio de urgencias. Además, los vómitos continuos, vómito que no mejora con medidas caseras, deben acudir al servicio de urgencias porque pueden llegar a presentar una deshidratación que va a ser muy grave tanto para la mamá como para el bebé. Además, los signos de los que siempre les hablan en su prenatal: un dolor de cabeza muy intenso que no mejora con acetaminofén, pitos en los oídos, que escuchen un pito continuo en los oídos, o que tengan visión borrosa o que vean cocullitos. Es importante que con esos síntomas acudan a urgencias, además de sangrado vaginal o salida de líquido por vagina. Es normal que en el embarazo las mamás presenten un poco más de flujo vaginal,
que es normal, o que la vagina esté un poco más húmeda y esto puede tener la ropa interior levemente humedecida, pero si sale líquido, transparente, abundante, deben acudir a urgencias. Y en la orina, si sienten ardor para orinar o la orina muy fuerte, también deben consultar a urgencias. Y recuerden que el bebé lo van a sentir mover aproximadamente después de las 20 semanas. Algunas mamás sienten un poquito antes los movimientos fetales. Después de que el bebé se empieza a mover, deben sentirlo todos los días. Si algún día el bebé no se mueve, deben acudir a urgencias también, que es muy importante percibir los movimientos fetales todos los días. Con esto damos por terminado la charla y el encuentro que hemos tenido el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en la parte inferior del video y próximamente haremos un Facebook Live para responder todas las dudas y todas las preguntas. Se les informará con tiempo el día y la hora para que nos podamos conectar, tengamos un encuentro en vivo y poder resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.